Estamos con el abogado Miguel Ángel del Río, especializado en ciencias penales y criminología de la Universidad Externado de Colombia. Se ha destacado como abogado litigante y asesor jurídico de particulares y empresas. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel, por aceptar esta invitación. Pues Beto, para mí es un privilegio estar aquí acompañándolos. No nos conocíamos, no habíamos tenido el placer de conocernos. Para mí es un gusto, repito, estar aquí con toda tu audiencia y pues nada, para pasar un momento agradable y compartir un rato sobre nuestras ambiciones personales. Gracias por darle también estos espacios a los activistas y a los periodistas alternativos. Bueno, valga la aclaración que yo no soy periodista, soy activista. Periodista es quien toma posición y creo que en Colombia hay muchos activistas con micrófono y con emporios de comunicación detrás. Nosotros pues solamente tenemos pues un canal de YouTube y unos suscriptores que nos respaldan. Muchísimas gracias por eso, doctor. Gracias, Doctor, Beto. la primera pregunta que le quiero hacer, usted fue el génesis de todo esto. Usted trabajaba en un proceso ajeno al que hoy abarca la atención pública de Colombia. Estamos hablando de la niñez política. ¿Qué significó para usted descubrir esto y qué fue lo primero que usted pensó cuando encontró los primeros vestigios de este escándalo? Gracias, Beto. Sí, esa es una muy buena pregunta. Soy todavía representante de víctimas en un proceso por homicidio en 2011. Además, un proceso muy siniestro, Beto, porque en realidad el destinatario del homicidio era el señor Carlos Rodríguez, el padre de la víctima, y terminan asesinando por error a Oscar Eduardo, un joven de 27 años, un gran profesional, pues la vida por delante. Y ya de por sí eso era una tragedia. ¿Qué pasa? Ese proceso, cuando yo llego al expediente, van aproximadamente unos 6 años, 6 años y medio, y no ha pasado nada. El autor material del proceso en la calle, no hay noticia de los determinadores, etcétera, etcétera. Aun cuando desde un primer momento, desde el mismo día que Oscar Eduardo estaba en el piso, su papá dio una primera declaración donde dijo que la primera sospecha recaía sobre el Ñeñe Hernández. Ellos tenían una deuda económica, el Ñeñe Hernández tenía una deuda económica con Carlos Rodríguez con ocasión a un préstamo, y obviamente él consideraba, y existen elementos para establecer que tanto él como la otra persona que también debían los dineros eran los presuntos determinadores de ese homicidio. Él les escribía incluso correos diciéndole, mire, ya la deuda va aumentando, ustedes van a terminar matándome a mí. Entonces ese proceso lleva 6 años cuando yo llego. Eh, Hay una fiscal en la que en un principio confié, eh, tuve conocimientos de que ese proceso históricamente estaba plagado de inconsistencias, de corrupción, de presiones, se habían perdido piezas procesales, etcétera, etcétera, etcétera. Era un desastre el proceso. Entonces empecé a trabajar de la mano con la fiscal y me doy cuenta pues que esa funcionaria tampoco se movía al ritmo que yo quería. Y no es que a mí se me antoje, porque además mucha gente ha dicho que yo iba a amenazar a la funcionaria para que sacara órdenes de captura. Yo lo que quería era que el proceso tuviera la dinámica natural. ¿Y qué es la dinámica natural, Beto? Pues simplemente que se sepa quién mató al muerto, punto. Entonces, en ese momento a mí me llega una información, que se están haciendo unas interceptaciones y que dentro de esas interceptaciones se están hablando de presuntos fraudes electorales. Entonces, yo con esa información voy donde la fiscal del caso, ella pues no le da mayor trascendencia al tema, pero cuando llega el descubrimiento probatorio, que es la etapa procesal obligatoria donde la fiscalía tiene que descubrirme todo, ya habíamos, bueno, si nos devolvemos un poquito, como te dije, no había noticia de los determinadores, capturan a los autores materiales, esto dan información de los determinadores, y vamos entonces en contra de El Ñeñe Hernández y Marquitos Figueroa, con una novedad, Beto, que además nadie sabe y que nadie ha escuchado y que te la voy a comentar aquí además, gracias a tu espacio, y es que El Ñeñe Hernández iba a ser capturado antes de que viajara a Brasil. Es decir, mira cómo son las contradicciones de la vida. Si la fiscalía hubiera sido eficiente, el Ñeñe Hernández no estaría muerto, pues estaría preso. Entonces, ¿y por qué no fue capturado? Porque la fiscal del caso no lo quiso hacer, ni a él, ni a Marquitos Figueroa, ni a nadie. Entonces, obviamente dejaron pasar el tema del Ñeñe Hernández, asesinan al Ñeñe Hernández. Tenemos información de que Marquitos Figueroa también hace parte de esa organización
Le exigimos a la funcionaria que lo haga, la funcionaria renuncia, se hace un escándalo gigantesco sobre el tema porque además Marquitos salía en vencimiento de términos por ese proceso. Y con la llegada del nuevo fiscal, pues se captura a Marquitos Figueroa. Entonces, hecha la imputación en contra de Marquitos, viene la audiencia de formulación de acusación, que es la audiencia donde le hacen a uno ya el descubrimiento probatorio completo. Y yo sabía que en ese descubrimiento probatorio íbamos a encontrar las famosas interceptaciones de Ñeñe Hernández. Yo no conocía la dimensión del problema. Sí estaba esperando la información por una razón, y es que si yo podía establecer que el Ñeñe Hernández tenía relaciones con el alto gobierno, esa era para mí, procesalmente hablando, la explicación de por qué mi proceso se había demorado tanto. Hecho ese descubrimiento, es cuando de alguna manera establecemos todo lo que está pasando con dos informes de policía judicial. En ese momento yo tengo esa bomba en la mano y yo digo, bueno, y ahí viene tu pregunta, ¿qué hace uno con esta bomba en la mano? Yo siempre he sido una persona que responde única y exclusivamente a mis convicciones, Beto, independientemente que el resultado sea equivocado, que el resultado sea explosivo. Esa es mi única respuesta y ese es mi único faro. Si yo considero dentro de mis convicciones que está bien, yo lo hago. Así para la gente sea un desastre. Entonces, yo lo único que hice fue decirle a mi cliente, que es mi amigo, además Carlos Rodríguez, le dije, Carlos, mire, la situación es esta. Mi respuesta natural es salir a los medios y decir, mire lo que está pasando. La preocupación de ellos, cuando digo de ellos es la familia, es, bueno, ¿y eso qué implicaciones tiene con nosotros como familia? ¿Cómo nos puede afectar esto? Asumimos que podía haber de alguna manera una especie de retazo de esa situación, pero la asumimos. Y ellos me dieron a mí, afortunadamente, y hasta el día de hoy ha sido así, la autonomía de que yo con esa información hiciera lo más apropiado. Y hoy tenemos uno de los escándalos más grandes, Beto, del acontecer político, escándalo además bien merecido, Beto, porque se lo merecen por bandidos. Dos preguntas técnicas frente a esa investigación. La primera, ¿por qué el argumento del Centro Democrático, de los apoderados del Centro Democrático, o digamos, porque ellos fungen como abogados en Twitter, todos, y Todos. declaran las grabaciones ilegales? Si en el transcurso de una investigación, en ese trasegar de interceptaciones, descubren otros delitos, eh, se da lugar a declarar ilegal la interceptación, puesto que no era el objeto de la investigación primaria. ¿Se puede declarar ilegal? Eso es una buena pregunta y la pregunta tiene un contexto y un resultado, Beto. Lo que tú dices de los abogados en Twitter es absolutamente cierto. Eso es como cuando los partidos de fútbol de la Selección Colombia, que todos llevamos un director técnico en nuestro corazón. Entonces todos son abogados también. Técnicamente, procesalmente hablando, las interceptaciones fueron legalizadas como contexto. Es decir, una funcionaria en su momento consideró válido interceptar esas líneas. Los funcionarios de policía judicial hicieron las interceptaciones. Una vez hechas esas interceptaciones, se legalizaron ante un juez de control de garantía. Entonces, el contexto resuelto. Esos audios son legales. Las interceptaciones se dan en un transcurso de un año. De mayo del 2018 a noviembre del 2018 se termina, se prorrogan entonces desde noviembre del 2018 hasta mayo del 2019. Entonces tenemos un año de interceptaciones. Esos dos paquetes están legalizados ambos. Entonces, desde el punto de vista de la legalidad de la prueba, no hay ningún inconveniente. Ahora, han querido establecer, y ese es el otro caballito de batalla de este proceso de la ñeñe política, que es la captura de los investigadores, han querido entonces contaminar esa prueba inicial de la cual te puse en contexto, con base en que en ese momento inicial, en mayo del 2018, no solamente se interceptó al Ñeñe Hernández, sino que se incluyeron unas líneas adicionales de unas personas que pertenecían a la organización de Marquitos. ¿Qué pasa? Que esas personas que ingresaron y que fueron interceptados eran policías activos de la DIJÍN. Es decir, había una información previa de una fuente, que era un testigo protegido, que había advertido no solamente la línea de Ñeñe Hernández, sino otras líneas. Y resultaron que esas otras líneas eran de unos policías activos. Por eso los investigadores de policía judicial están capturados. ¿Cuál es el caballito de batalla hoy? Han creado entonces la hipótesis, que seguramente la van a querer manejar,
de que como se ingresaron unas líneas adicionales a la interceptación del Ñeñe Hernández que resultaban de policías activos y que a juicio de la Fiscalía los investigadores sabían, esa irregularidad contamina la prueba original. Eso en materia penal se llama el fruto del árbol envenenado. Es decir, tú tienes un solo elemento probatorio, pero si algún aspecto de ese elemento probatorio es irregular o es declarado nulo, eso contamina la totalidad de la prueba. Esa es la explicación, Beto, por la cual en el proceso de la ñeñe política en la Fiscalía, ninguna de las personas, y se lo anticipo hoy, nadie va a declarar y van a ser llamados en interrogatorio y nadie va a declarar. ¿Por qué? Porque el único elemento material probatorio que se tiene en la ñeñe política son las interceptaciones. Ellos, ¿por qué no declaran? Están esperando que se desarrolle el proceso de los investigadores y de los policías para decretar nula esa prueba y que contaminen la prueba original. ¿Qué pasa? Que si no hay prueba original, si no existe la interceptación del Ñeñe Hernández, se nos cae la ñeñe política en fiscalía, comisión y corte. Esa es la estrategia que están utilizando. Doctor, esta pregunta no es tan técnica y es más especulativa. Usted me acaba de decir que antes de viajar a Brasil, el señor Ñeñe Hernández estuvo a punto de ser capturado por la Fiscalía o tenía una orden pendiente. Sí. ¿Usted no le parece extraño el homicidio de Ñeñe Hernández? Absolutamente extraño. Y absolutamente extraño, ¿por qué no lo capturaron antes? Aquí todo es extraño, Beto. Y no se le haga raro que existan elementos de corrupción. Es decir, aquí estaban interceptados, aunque usted no lo crea, el fiscal del caso estaba interceptado porque existían suficientes pruebas de que hablaba con el Ñeñe Hernández para informarle avances del proceso. Entonces, este proceso es el microcosmos de la miseria que ocurre en todos los procesos. Imagínese usted, Beto, un proceso de estos ya mediatizado por el tema de la ñeñe política. ¿Qué puede esperar un ciudadano común y corriente de un proceso donde le asesinaron a su hijo, a su padre, un secuestro, un concierto para delinquir? Aquí los procesos no avanzan si no hay plata por debajo de la mesa o por lo menos presión mediática. Entonces, nosotros estamos advirtiendo la decadencia del sistema judicial, Beto. Entonces, claro que hay todos los inconvenientes habidos y por haber. ¿Por qué no capturaron a Ñeñe Hernández antes de irse a Brasil? Muy buena pregunta. ¿Quién lo asesinó después? Muy buena pregunta. Recuerde que un poquito antes se habían establecido unos allanamientos contra bienes del Ñeñe Hernández y de Marquitos Figueroa. Es posible que ocurriera ahí un ajuste de cuentas al interior del crimen organizado. Porque es que ese tema del reloj ya lo habíamos visto varias veces y de hecho al propio Ñeñe lo habían atracado para quitarle un reloj unos meses antes. Entonces, ahí es especulativo porque no hay una decisión al respecto en Brasil sobre la investigación, que creo que además está cerrada, pero aquí sí hay muchos elementos y muchas preguntas con relación a ese asesinato, Beto. Eso es absolutamente cierto. Paradójicamente, a los únicos que en este momento le está sirviendo el Ñeñe muerto es al propio uribismo. Entonces Pues claro. va todo ligado, va todo como si fuera un plan premeditado desde hace mucho tiempo. No Doctor, solamente eso, Beto, antes de que vayas a la siguiente pregunta. Los únicos capturados por ñeñe política son los investigadores que participaron en las interceptaciones. ¿Qué presentación puede tener eso? No en Colombia, que ya es lo suficientemente grave, para el mundo. Imagínese uno la campaña política por excelencia infiltrada por dineros de narcotráfico y dentro de las investigaciones solamente están capturados los dos investigadores que interceptaron al narcotraficante. Eso no tiene presentación. la revelación de los audios que usted pues estuvo en Revista Semana y pues se revelaron cuando aparecieron muchos periodistas, entre ellos la señora misma, afirmó que no existía la palabra compra de votos por cuanto no se puede pensar que hay compra de votos, como si los delincuentes hablaran literalmente de tráfico de cocaína, digamos, venga, mándeme 5 kilos o 5 toneladas de cocaína. Pues Sí. en el marco de cometer un hecho delictivo nunca van a hablar, cambian las palabras, cambian el léxico. ¿Por qué la frase no estaba en los audios? ¿Y por qué ahora se conocen unos audios donde sí están literalmente, pero el escándalo, ahí sí los periodistas no salen a decir nada? Esa es una muy buena pregunta, Beto. Vea, una de los grandes sofismas de los delincuentes es el lenguaje. Por ahí empiezan todos los sofismas. Entonces, en ese primer momento del escándalo, lo que nos advertían es que esas conversaciones no decían nada. Para mí decían todo.
y no porque esté de este lado de la balanza. Estoy hablando objetivamente, como ciudadano, ni siquiera como abogado penalista. Esas conversaciones decían todo. Ñeñe Hernández hablando con María Claudia Daza de pasar 1.000 millones de pesos por debajo de la mesa 2 días antes de la segunda vuelta presidencial. Eso es compra de votos, pero bueno, entonces la gente decía, no, es que eso son interpretaciones de Del Río, que tienen han orquestado una cantidad de delitos junto con Gonzalo Guillén y una cantidad de periodistas, en fin, una cantidad de tonterías que tienen como propósito evitar la verdad, Beto. Pero entonces a mí me molestaba el tema personalmente. Recuerda que te había advertido que había un paquete de interceptaciones que era de un año. La fiscalía muy hábilmente, dentro del descubrimiento probatorio, solamente me había hecho descubrimiento de la segunda parte. Es decir, los audios que van de noviembre de noviembre del 2018 a mayo del 2019. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía un soporte escrito, que eran los informes de policía judicial, que con eso, entre otras cosas, armó una cacería de bruja contra la policía a ver quién me había entregado eso a mí. Pero como yo tenía un informe escrito, transliterado, ellos no podían negar que existía un audio que soportara ese informe, pero nunca lo entregaron. Entonces yo armé un escándalo de la Madonna con relación a que me entregaran esos elementos probatorios faltantes. Entonces el fiscal Barbosa salió a decir que no, que es que ellos nunca los tuvieron, en fin, una cantidad de cosas absurdas además, porque yo tenía pruebas, Beto, de que ellos, es decir, los fiscales del caso, sabían de esas interceptaciones. Y tenía los informes además dirigidos a los fiscales, donde les decían, mire, el analista, el que escucha las conversaciones, les escribía y le decía, señor fiscal, mire, aquí hay un presunto fraude electoral, por favor, investíguelo. Entonces yo con esos informes se los mostraba a los fiscales no me podían decir a mí, doctor, eso no existe. Entonces sí existía. Y seguían con el tema de no descubrírmelos. Yo tenía otro informe donde estaba transliterada la conversación de los 50.000 pesos de la compra de voto, del voto ya físico y la expresión compra de votos. Pero entonces no quería salir a la luz pública a decir, mire, es que también hay unos audios donde en realidad sí se habla de la compra de votos, hasta no tenerlo, para que no me pasara lo que había pasado en la primera parte. Entonces es cuando yo exijo, no los entregan, entonces me toca ir ante un juez de conocimiento, explicarle al juez de conocimiento lo que le estoy diciendo. Mire, ese descubrimiento probatorio para mí es importante. La fiscalía decía, y mire además esta excusa, Beto, que es que eso no tenía nada que ver con el proceso de homicidio. Y en plata blanca era cierto. Lo que pasa es que era un descubrimiento probatorio que a mí me tenían que dar independientemente de si tenía relación con el homicidio o no tenía relación con el homicidio. Obviamente había un interés sobre mi proceso penal, pero había un interés sobre la verdad del fraude electoral que a mí me parece importante y que yo no voy a negar, Beto. Entonces, hecha esa solicitud por parte del juez de conocimiento, obligan a la fiscalía que me entregue los audios faltantes, que es el paquete importante, mayo, noviembre, es decir, primera vuelta electoral, segunda vuelta electoral y después la burocracia. Mire, Ñeñe, entrégueme una notaría, entrégueme esto, entrégueme lo otro. Y la famosa conversación con un empresario de compra de votos, mire, los compramos a 50.000 pesos y entonces ahí sí, obviamente decirle a la opinión pública, Beto, mire, esa famosa frase que ustedes decían que no existía, sí existe, aquí está, a 50.000 pesos los compraban. Entonces, obviamente ya no tenía más argumentos, Beto, porque si antes era el mundo de las interpretaciones, ahora es el mundo de las certezas. El audio de la señora Nubia Estela Martínez, donde probatoriamente ella, o sea, donde ya expresamente habla ya de que acepta que recibió $300.000 de un empresario venezolano, una conducta tipificada en el Código Penal, pero llevándolo a la práctica de la prueba, a un posible allanamiento, que no fue un allanamiento, sino una inspección, no encuentran los $300.000, está configurado el delito y entonces ahí sí le vale el argumento de ella al decir que es un lapsus. Es que es lo mismo que lo que estamos hablando. Es que están sometidos a la evidencia, Beto. Tienen toda la evidencia en contra. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo menos, y yo creo que ella cometió un error que ni tú y yo le vamos a comentar, que ella sí aceptó que esa sí es su voz y que es ella la que está conversando. Por lo menos María Claudia Daza no lo ha aceptado y en interrogatorio dijo, yo prefiero guardar silencio. Pero esta señora sí aceptó que está dentro de esa conversación. Entonces, ahí hay que investigar, ahí hay que investigar.
Hoy estaba leyendo temprano que es posible que esos dineros hayan entrado por una empresa filial venezolana. Entonces, eso es importante establecerlo. Ahí vamos a descubrir cosas muy importantes. Pero eso no es un lapsus. Ese es el mismo argumento que utilizó en su momento el uribismo para establecer que no se hablaba de compra de votos, y hoy están diciendo que lo que hicimos, lo que escuchamos fue un lapsus de una persona cuando en realidad sí estaba ocurriendo. Si se encuentra, si esa teoría es efectiva, la de la filial por intermedio del cual ingresó ese dinero, la señora Nubia Estela va a tener problemas muy graves, Beto. Fiscal Barbosa, en la práctica se debe declarar impedido, así él no lleve procesos y sean fiscales seccionales los que los lleven. Eso no tiene nada que ver, Beto. Ese es el argumento que utiliza el fiscal Barbosa, que además ya nadie le cree. Y se lo pongo de esta manera. Sabemos que el fiscal Barbosa es amigo personal del presidente Duque, por trinos, por tweets, porque él lo ha dicho públicamente, porque obviamente el presidente de la República lo ternó. Hasta ahí todo es normal, ¿cierto? El presidente de la República no va a ternar enemigos, porque además es la estructura de la Constitución en ese sentido está equivocada, pero bueno, digamos que no va a ternar enemigos, pero está ternado y fue elegido fiscal general de la Nación. Hay una investigación en una fiscalía seccional que investiga dineros que ingresan a la campaña del presidente Duque. Y aquí nacen los primeros sofismas por parte del fiscal Barbosa. Dice, es que yo no investigo al presidente de la República. Eso es cierto legalmente. Sin embargo, los fiscales seccionales jerárquicamente dependen del fiscal Barbosa. Primero. Segundo, el fiscal Barbosa ha dicho, mire, esas son investigaciones autónomas en las cuales yo no entro. Yo no puedo entrar, yo no tengo un solo expediente en mi despacho, ha dicho Barbosa públicamente. Yo no conozco esa investigación. Sin embargo, Barbosa cometió un error. Ha dado dos declaraciones, y esos son los argumentos de mi recusación en contra de él. Ha dado dos declaraciones donde él traza la línea investigativa de ese expediente. Y ha dicho, él filtró el audio de Petro que no decía nada, ¿no? Finalmente. Porque entonces además ahorita lo sacamos completo. Entonces, ¿qué pasa? Que él en esa declaración dice, encontramos, y se incluye, encontramos información que el candidato Petro fue nombrado en los audios y que próximamente, lo dice así, próximamente será llamado en declaración el jefe de la campaña de Petro. Entonces, ahí aparece una conclusión, Beto. Primero, él tiene acceso a la información que el fiscal seccional está manejando y segundo, con la decisión de llamar al jefe de la campaña de Petro, está trazando la línea o la dirección de la investigación. Imagínese un fiscal delegado, si su jefe funcional dice en medios que va a llamar al jefe de campaña de Petro, ¿qué va a hacer el fiscal seccional? Llamarlo, porque es que depende jerárquicamente del fiscal general de la Nación. Entonces, con esas declaraciones, el fiscal Barbosa nos ha demostrado que sí hace parte de la investigación, que la conoce y que la está direccionando. Entonces, funcionalmente es el jefe del fiscal seccional, conoce la investigación, esa investigación, para mal o para bien, tendrá consecuencias sobre su amigo Iván Duque. Esos son los elementos naturales, Beto, del impedimento. Pero como él ha dicho públicamente que no se va a declarar impedido, que debiera ser la primera parte de la actuación, que él diga, mire, me hago un lado para que en aras de la transparencia se haga una investigación correcta y no me relacionen a mí con él, no lo ha hecho. Ha dicho que no, que él no considera que se debe declarar impedido. Nosotros entonces lo recusamos para que la Corte decida, analice lo aparte del caso con relación a la ñeñe política, se nombra un fiscal ad hoc, pero no de la terna del presidente Duque, porque terminamos en lo mismo, ni que lo nombre Marta Lucía Ramírez, porque terminamos en lo mismo. Que la propia Corte escoja una terna y de esa terna nombre un fiscal ad hoc, y que ese fiscal ad hoc nombre, ahí sí, otro fiscal seccional que lleve la investigación, porque los que la tienen ya están contaminados por la línea jerárquica. Solamente en estos momentos tenemos esperanzas en la Corte y en los jueces, ya que pues de parte de la Fiscalía es muy difícil que pueda ocurrir algo. ¿Usted tiene esperanzas de algo, doctor? Es Séame una, es, sincero. una, es una muy buena pregunta. Milan Kundera decía que existe a veces algún optimismo que lleve a idiotez. Yo no soy un optimista convencido, soy un optimista
objetivo. Yo siento que hasta donde hemos llegado ha sido importante, pero necesitamos resultados, Beto, y eso solamente se consigue con una conjunción de programas como el tuyo, intervenciones de la sociedad civil, presiones sobre los jueces, para que la fiscalía no tenga otra alternativa sino tomar decisiones. Yo pienso que desde el punto de vista de corte y comisión va a ser una batalla muy difícil, pero yo sí estoy convencido que si presionamos por abajo, es decir, si por fiscalía generamos una presión efectiva sobre María Claudia Daza, sobre el Goyo Hernández, que es el hermano del Ñeñe, vamos a obtener resultados hacia arriba, porque ellos van a terminar aceptando la responsabilidad y van a terminar advirtiendo cómo se realizó ese macabro plan de generar fraude sobre la campaña de Duque. Pero sí soy optimista, moderado, Beto, pero sí soy optimista. Se habla ahorita de un problema estructural casi constitucional por error, que es el tema de la terna enviada por el presidente para el legislador fiscal. Pero Sí. entonces ya pasamos a otro campo que es la comisión de acusaciones, que me parece un peor error, porque ponen a No, unos pues es un políticos, desastre, eso es un ponen a unos, desastre. ponen a unos políticos como jueces naturales de otro político que, o si bien pertenece a su partido, entonces se declara impedido, o si bien está en contra de su partido de oposición y lo deben recusar. Entonces, creo que tampoco, creo que hay muchas esperanzas, porque si recordamos el proceso 8000, que le decimos a la gente, es de las mismas proporciones de este escándalo. Lo que pasa es que no tenemos todavía un número erradicado en la comisión de acusaciones. Creo que el número 8000 era el proceso que llevaban Ese era el número del proceso en la comisión, sí, en la exactamente. comisión. No tenemos un número todavía ¿no? No, no tenemos un número. Creo que hay por ahí un radicado, pero no, no es, además el número era muy atractivo. Una cosa es que el número sea 4524, pues obviamente no lo vamos a llamar así. Ahora sí, vamos a llamarle por siempre a la ñeñe política. Entonces ya hay un Sí. tema estructural y constitucional que nos lleva a pensar de que por el lado de la Corte puede pasar, pero por el lado de la Comisión de Acusaciones es imposible. Además le cuento una cosa curiosa sobre el tema de la ñeñe política para ir a su pregunta. En algún momento en conversaciones con algunos periodistas sobre, oiga, este es un escándalo bien complicado. Y entonces teníamos el antecedente del tema de la política y entonces yo lancé con un periodista la posibilidad de que esto se llamara ñeñe política y el periodista y yo nos toteamos de la risa porque nos parecía además muy curioso porque jamás imaginamos además que esa expresión podía tener algún asidero y fíjese en qué terminó. Política ya se trata, es algo gravísimo porque se consiguió el resultado a base de una premisa totalmente ilegal y donde se cambió la constitución. Aquí estamos hablando de que se ganó una elección que puede dar como resultado, ya sea por medio de la justicia, que le quite la personería jurídica al Centro Democrático, porque no creo que le vayan a anular la elección al presidente Duque, pero este tema de la ley política dejó herida la Constitución por 10 años, hasta que llegó Juan Manuel Santos y eliminó la Constitución de nuestro ordenamiento, la reelección de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, creo que la ley política sí hubo una afectación directa como tal al ordenamiento jurídico Y gravísima. no solamente eso, Beto, fíjese lo que está pasando, que es otra parte de desvío del debate. Han querido establecer que, bueno, sí, pudo existir algún tipo de fraude, pero que esto de alguna manera no sumaba en la aritmética electoral. E incluso se lo he escuchado a personas como Angélica Lozano, que además me parece un desastre además ese argumento, porque es que aquí no estamos hablando de aritmética, aquí estamos hablando de delitos. Es decir, si en el delito participaron 10 personas, 15, 20, 100 o 200, seguramente eso no cambia la ecuación electoral, pero es que son delitos y el Consejo de Estado lo ha dicho. Eso debería anular en realidad el tema de la elección. Entonces es un tema en realidad bien poderoso sobre la semántica, sobre lo que decimos, sobre esa cultura de la compra de votos que además a nosotros nos ha parecido siempre muy común. Y es que eso tenemos de alguna manera que apartarla de nuestro acontecer nacional. Entonces, a mí me parece grave el tema de la compra de votos, sean 10, 15, pero aún bajo el amparo de las personas cercanas al centro democrático. Eso es lo más grave de todo, Beto. Yo sí creo que la compra de votos afecta al resultado general, debido a que en las elecciones regionales, quien gane deja marcado el mapa político de esa región para siempre. Y si el Centro Democrático gana el departamento de La Guajira, deja sentadas unas bases para las elecciones locales. Entonces, así no afecte
la elección, la elección general, obviamente sí No, pero es que afecta yo estoy de acuerdo regionalmente. contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estoy hablando es que cómo el sofisma de distracción de los oponentes o de la oposición es que, mire, es que el tema no es un tema de aritmética, sino es un tema de delitos. No, es que es grave lo uno y lo otro. Es más, ya advertiremos en su momento, Beto, que esto no solamente aconteció en La Guajira, sino que aconteció en el Magdalena, aconteció en Santander. En fin, era un tema sistemático. Y claro, deja sentadas las bases para que en las siguientes elecciones se manejen los mismos sistemas de corrupción. Entonces, tanto en aritmética como en delito, es gravísimo. Periodismo le ha faltado en este tema de la niñez política, sacando al periodismo independiente en cabeza de Gonzalo Guillén y Julián Martínez? ¿Le ha faltado? Pues les ha faltado valentía, les ha faltado todo. Beto, les ha faltado pelotas, les ha faltado gallardía, les ha faltado incomodar al poder. Es que si no existieran estos medios independientes como los de ustedes, nosotros estuviéramos absolutamente abandonados. Y claro, y existen además periodistas obsecuentes con el poder y que de alguna manera no se permiten enfrentarlo de una manera directa. Es necesario además enfrentar al poder. O por lo menos, yo soy de la teoría que es muy difícil pegarle directamente al poder, pero por lo menos a mí me parece que una forma atractiva de rebelión no violenta es la de dejar en evidencia a los poderosos. Cuando los dejan en evidencia, como el famoso cuento del rey desnudo, pues evidentemente los ponemos contra la pared y eso les duele más que enfrentarlos directamente, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero el periodismo tradicional sí debiera hacerlo, debiera asumir una posición soberana. No lo hacen, ahí están, pero por lo menos desde la independencia y desde el periodismo independiente hemos podido lastimarlos en el mejor sentido de la palabra para que le respondan a la ciudadanía. Ojalá se vayan presos todos, Beto, sería estupendo porque además sería de alguna manera ponernos al día con la historia, porque es que aquí las personas que cometan delitos deben irse para la cárcel, Beto. ¿Usted cree que la vida le cambió después de esto? La vida me cambió después de esto, sí, sí, ya no puedo salir con mi esposa como salía antes normalmente. Afortunadamente estamos en pandemia, entonces podemos todavía tener cierto nivel de anonimato, pero a mí me fascinaba ir con mi esposa, salir y en fin, disfrutar. Es muy complicado ahorita con el tema de seguridad, pero yo soy la misma persona, yo digo lo que pienso, siempre será de esa manera. Obviamente cambian algunas cosas. Yo soy una persona muy frentera que dice las cosas como son, que no le tiene miedo a nada, pero evidentemente la coyuntura sí ha hecho que cambien muchas cosas, sobre todo el tema de seguridad. Pero más allá de eso, pues sigo siendo la misma persona. ¿Su vida o teme porque en este trayecto a usted le hagan un complot para tratar de enlodarlo con conductas como ya hemos visto que el uribismo quiere emprender contra usted? En vez de defenderse de las acusaciones, prefieren es hacer un ataque bajo y rastrero queriendo deslegitimar esas denuncias, acusando a quien los denuncia con comportamientos que son iguales a ellos. Ese es el argumento ad hominem, ataquemos al individuo y así pues acabamos su voluntad o sus ideas. Yo estoy convencido de que están armando cosas, ya han salido, de hecho, tengo una compulsa de copias por además comprar testigos que me parece dentro de las prácticas personales de corrupción, me parece de las más miserables, comprar una persona además, comprarle su conciencia para que testifique en favor o en contra de algo. Pero ya hay una compulsa de copias porque hay una funcionaria que dice que yo le estaba comprando un testigo para que un testigo declarara en un proceso penal. Y he tenido información, además de personas muy cercanas, de que lo que quieren los fiscales es que yo me vaya para la cárcel. Y yo no tengo, yo sé que esa pelea, cuando yo decidí destapar esta caja de Pandora, yo asumí que eso podía ocurrir. La única prevención que yo tengo es el tema de mi familia, que es un tema que trato de mantener el mayor anonimato, que ese es mi punto débil. No porque evidentemente la familia tenga algo que esconder, sino porque cuando le pegan a la familia es un golpe directo hacia uno. Entonces a mí me parece importante establecer que esa es mi única prevención, pero sobre mí como individuo, yo no tengo rabo de paja y yo llegaré hasta el final, Beto, así me cueste la piel y el alma.
que los abogados que están en este lado, y no digo un lado ideológico, simplemente el lado de la verdad, son nuestro soporte argumentativo. A Uribe se le dice, y ya cambiándole de tema, a Uribe se le dice paraco, matarife, Sí. genocida. Este personaje es objeto de innumerables calificaciones. Existen documentos, existen órdenes de tribunales donde se le está indicando que se debe investigar por masacres. Ya existen fallos, inclusive nombro uno para que la gente lo busque, el de Pablo Hernán Sierra, que fue declarado inocente del delito de injuria a calumnia, y donde el juez dice que hay unos indicios de que las conductas de las cuales está imputando el señor Pablo Hernán Sierra pueden ser ciertas, y ordena investigar al señor Álvaro Uribe Vélez. ¿En serio tiene que existir un fallo en firme para poder decirle a Uribe paramilitar? No, de ninguna manera. Es que esa ha sido la lógica que nos han vendido. Beto, es que yo no recuerdo todavía al primer hombre poderoso que haya sido condenado, ni en Colombia ni en ninguna otra parte. No, sí, no existe. Es decir, entonces ahora resulta que necesitamos entonces la sentencia condenatoria ejecutoriada para decir que Hitler era un asesino y un genocida. O que necesitamos entonces establecer, bueno, existen excepciones como el tema de Videla en Argentina, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, Beto, eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no ocurre? Pues porque están manejando el aparato y la organización estatal. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos manejan esa organización, si el sistema judicial, si la rama de alguna manera está sometida a ese poder, es muy difícil que de alguna manera fecunde una investigación. Ahora bien, sobre el tema de llamar paramilitar o de llamar delincuente a Álvaro Uribe Vélez. Ahí entramos ya no al tema estrictamente penal, donde es importante el principio de presunción de inocencia, pero entramos al terreno de la opinión, entramos al terreno de la íntima convicción. Es que nos han demostrado las relaciones cercanas del señor Álvaro Uribe Vélez con organizaciones al margen de la ley. El mismo Mancuso ha establecido que su campaña o la campaña del presidente Uribe en su momento estuvo financiada por dineros por presión del paramilitarismo. El 20-30% dijo en su momento Mancuso en el Congreso que estaba rodeado o de alguna manera eran alfiles del paramilitarismo en el gobierno del presidente Uribe. La yidis política, por Dios, es que hay detenidos por la yidis política que hacían parte del gobierno del presidente Uribe, las chuzadas del DAS. Entonces ahora resulta que todos los ministros del gabinete del presidente Uribe están detenidos y él no sabía nada. Por lo menos jurídicamente es elemento indiciario para que a mí me genere la íntima convicción de que es un delincuente. Es que ese señor Beto, y no estoy especulando, estoy hablando de protección constitucional sobre mi íntima convicción. Y eso lo relaciono no con una sentencia condenatoria, sino con elementos de juicio que yo me hago con base en la historia del país, de procesos judiciales del país. Entonces, aquí no estamos hablando de accidentes históricos, aquí estamos hablando de un plan sistemático de tomarse el poder desde la delincuencia, utilizando todos esos mecanismos adversos. Entonces, a mí sí me parece importante que hoy desde el lenguaje, protegidos constitucionalmente, a través de decisiones de jueces amparadas en acciones de tutela, podamos, bajo la égida de la opinión, establecer que el señor es un paramilitar. Ahora bien, es importante precisar que si dentro de nuestras opiniones queremos incluir hechos específicos, ahí debemos ser un poco más rigurosos. Y eso sí tiene también protección constitucional. Entonces no es que podamos decir lo que nos dé la gana, podemos decir lo que tenemos amparado constitucionalmente y que genera opinión. Si dentro de esa opinión, repito, Beto, existen aspectos objetivos, como decir, el 15 de noviembre del 2020, Pedro se reunió con Juan y entonces le pagó 500,000 pesos y asesinaron a fulanito, eso es un hecho objetivo que debe ser establecido, que debe ser demostrado. Pero las opiniones paramilitar, asesino, delincuente, hacen parte de mi íntima convicción, están protegidas constitucionalmente, aún que en materia penal no exista una sentencia condenatoria o que prime la presunción de inocencia. Son temas completamente diferentes. Entonces los quieren mezclar para decirnos, usted no le puede decir eso hasta que un juez no lo diga. Pura payasada y falsedades, Beto.
Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado por masacres, genocidios, al Estado. ¿Por qué no internamente nosotros poder individualizar esa responsabilidad, quien encabeza ese Estado, que han sido los presidentes, y con eso tener la autoridad para poder decirle a Uribe que es un genocida, que es un asesino? ¿Por qué no lo podemos hacer? Esa es una de las lógicas, Beto, y es que no hay nadie que lo impida, por eso le digo. Es más, esa asociación que usted acaba de hacer, que es absolutamente cierta, lo lleva usted a un elemento indiciario a establecer, bueno, ¿quién era el líder en ese momento del gobierno? El líder era el presidente Uribe. Bueno, por lo menos hay una responsabilidad en grado de culpabilidad, o por lo menos por omisión. Entonces, a partir de esa línea objetiva de responsabilidad penal, yo puedo establecer dentro de mi íntima convicción de que él sí sabía lo que estaba ocurriendo. Yo, Miguel Ángel del Río Malo, estaba absolutamente convencido que sí lo sabía. Esa sistematicidad de los falsos positivos, además, nace de unas políticas y un direccionamiento a que se dieran esas bajas. Es que no era un tema casual, era un tema sistemático. Entonces yo puedo establecer y yo puedo concluir como ciudadano, no solamente como abogado, sino como ciudadano pensante, de que esa línea jerárquica de autoridad tiene que recaer sobre la persona que está atrás, o como dice la famosa teoría roxiniana, sobre el hombre de atrás. Por esa razón yo considero que se puede utilizar esos adjetivos con relación al expresidente Uribe, de llamarlo paramilitar, criminal, delincuente, con base en esos antecedentes. Recordemos la masacre del Aro. Es que hay unos testimonios, el mismo tribunal en su momento estableció investigar cabalmente qué era lo que pasaba, porque se advertían testigos que había un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolando mientras jugaban con las cabezas de los asesinados. Entonces, ese es un tema importante y yo quiero de alguna manera trasladarle esa información a la opinión pública, que utilicemos el lenguaje de alguna manera, amparados constitucionalmente, no como un exceso, sino como la capacidad que tiene cada ciudadano de hacer un análisis objetivo y decir lo que le mejor le parezca con relación a otro ciudadano. Una cosa muy importante es que es en relación a los hechos directamente relacionados, que nadie puede, aunque tú puedes hacer una generalidad de que Álvaro Uribe Vélez es un criminal, nadie puede de la noche a la mañana a venir a inventarse unos hechos. Y creo que eso es un mensaje claro para las personas que tienen la autoridad de decirle a Uribe que es un criminal, pero que sean responsables y rigurosos con la información que están dando. En el afán de muchos activistas de conseguir likes, pues van imputándole a Uribe una cierta de conductas que ya rayan en lo imaginario y que dañan un poco la lucha que yo considero antiuribista, porque nadie me puede decirlo, pero usted, el problema no es Uribe. Sí, pero Uribe lleva 20 años en el poder. Claramente los problemas del país tienen un trasfondo histórico y un contexto que data de 200 años atrás, pero estoy hablando de quien tiene la responsabilidad de esta debacle social, es Álvaro Uribe Vélez, y esa lucha se daña cuando aparecen algunos indicando que Álvaro Uribe Vélez es el responsable del coronavirus, que es el responsable de unas cosas totalmente absurdas, que lo que hacen es dañar el trabajo argumentativo de una cantidad de personas que realmente están ciñéndose y que están respaldándose de, como usted lo acaba de decir, de fallos, de autos, de condenas, inclusive a mismos funcionarios, que solamente eso daría como resultado alimentar nuestra convicción íntima y poder decirle a Álvaro Uribe Vélez que es un criminal como eventualmente piensa. A mí me parece importante, Beto, y valga su intermediación, para invitar a todos nosotros, a una nueva forma de confrontación, en el mejor sentido de la palabra. Casi una especie de revolución copernicana del debate, porque en la medida en que nosotros mismos nos deslegitimamos con el argumento y con el debate, perdemos esa capacidad de enfrentar toda esta serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que lanzar expresiones sin mayor sustento solamente por ese impulso visceral de esa red histérica, además que es Twitter, donde salimos todos a vomitar una cantidad de cosas. Entonces perdemos además rigurosidad. Y lo que necesitamos es ser lo suficientemente rigurosos, lo suficientemente preparados para enfrentarlos con argumentos y no acceder a la misma bajeza que ellos tienen. Y ahí entramos en un tema importante que quizá muchas personas se preguntan, bueno, ¿los abogados penalistas son activistas? Y la pregunta sería, ¿es posible que lo sean? Porque es que además somos animales políticos
Yo recordaba hace muchos años, cuando yo estudiaba en la universidad, que la izquierda o la centroizquierda era de alguna manera mi única familia imaginable, porque además es una fórmula de defender los derechos de vulnerables y de minorías. Hoy sigo pensando de alguna manera que el derecho penal cumple una función social, que podemos ser abogados y de alguna manera manejar cierto nivel de activismo, no que de alguna manera deslegitime nuestra objetividad como penalistas, pero que por lo menos ese diseño estructural, esa formación intelectual vaya dirigido a un sector marginado de la sociedad. Entonces, claro que podemos ser abogados penalistas y claro que podemos hacer a través del derecho activismo. Y repito, esto no es una crítica a la subjetividad. Esto es de alguna manera un llamado a que por lo menos le digamos a la opinión pública, mire, yo ejerzo el derecho penal, pero yo tengo una posición política muy específica y muy definida y quiero ir hacia un aspecto importante, que muchos abogados además no hacen. Los abogados dicen, mire, yo soy netamente penalista, yo en el tema político no me meto, pero hay otros que lo hacen además de manera descarada y sí usan el derecho penal, sí lo usan y lo mezclan con el activismo. Entonces, yo soy activista porque además a mí me parece y estoy absolutamente convencido que solamente desde el poder cambiamos este país y que el poder de alguna manera tendrá influencia sobre el poder punitivo del Estado. Porque además la derecha utiliza o la oposición utiliza el famoso derecho penal del enemigo. Es decir, utilizo la política para a partir de ahí desbordarla en derecho penal. Entonces solamente ataco a los enemigos y dejo libres a mis propios partidarios. Y a mí me han tachado de que yo no ataco, por ejemplo, a personas de otro espectro político. A mí me parece en eso, Beto, que las personas que cometan delitos, tengan el color que tengan, deben responder ante las autoridades. Si yo me hubiera encontrado los audios de Ñeñe Hernández, conversaciones comprometedoras de Gustavo Petro, las saco también a la opinión pública, por deber ciudadano y por coherencia además ideológica y por formación jurídica. Entonces, sí soy penalista objetivo y también soy activista. Aclaración, antier hablaba con el doctor Augusto Campo y dábamos un ejemplo, dado que le pregunté sobre qué opinaba del fallo de la Corte Constitucional respecto a la doble conformidad que se le otorgó a Andrés Felipe Arias y también sobre el populismo punitivo de la cadena perpetua. Y él concuerda con abogados que son pues de otra línea, como el señor Iván Cancino, el cual pues también opina paradójicamente que el fiscal Barbosa se debe declarar impedido en este caso de la ley política. Es más, el doctor Cancino también defiende al gobernador de Magdalena, el señor Carlos Caicedo. Sí. Entonces, el señor Cancino me desubica un poco, porque él nunca veremos un Abelardo de la Espriella, y no quiero ponerlo a hablar mal de sus compañeros, porque obviamente se trata de un trabajo netamente jurídico. Pero me desubica en cuanto a que usted sería capaz de defender algo, a alguien del uribismo, alguien que, digamos, cometió un crimen, pero que sea de otro espectro ideológico diferente al que usted está manejando. En principio, Beto le diría que sí, en el entendido que las relaciones que ese individuo tenga con el delito, con el crimen, no pasen por el rasero de mis convicciones. ¿Eso qué significa? Yo no sería abogado, por ejemplo, del presidente Uribe. O sea, bajo ninguna circunstancia. Yo le ¿Por iba a hacer qué? la pregunta, ¿Por ese qué? era mi fin de la ¿Por pregunta. qué? Fundamentalmente porque desde el punto de vista estructural me parece que un hombre que asumió el diseño del Estado para pasar por encima de todos los rigores éticos y todos los rigores morales. Entonces, por eso le decía en principio, porque repito, yo no permito que una línea ideológica de alguna manera suprima mi capacidad estructural de abogado penalista. Por eso le establecería, depende de la situación. Si usted me pone la plana mayor del uribismo del alto gobierno, pues evidentemente no lo haría. Tengo muchos amigos, Beto, que de alguna manera concuerdan
con algunas líneas del uribismo, con quien no tengo diferencias, con quien además tengo muchísimos afectos, y los he representado en algunas situaciones. Sin embargo, el tema de la radicalidad ética para mí es fundamental. Si una persona tiene un compromiso ético con alguna situación de la cual yo aborrezco, evidentemente no podré defender esos intereses. Ahora, con el tema de la doble conformidad, el tema de la Corte Constitucional, estoy en desacuerdo con quienes dicen que es necesario la doble conformidad con relación de Andrés Felipe Arias, por una razón lógica. Beto, porque es que él se sometió a unas reglas de juego, él y 250 personas más que están condenadas. Hace 25 años la Corte Suprema de Justicia estableció esa línea, la Corte Constitucional la aprobó. Entonces, ahora, ¿por qué nos dicen que no era suficiente? Con dos componentes adicionales. Primero, la cosa juzgada. Segundo, es que el argumento para establecer una única instancia era un argumento además en beneficio del investigado. Era decirle, mire, le vamos a poner a los mejores juristas del país, ¿cierto? Para que Poder lo decidir. investiguen. Es decir, esto es el non plus ultra de las investigaciones jurídicas. Esos son los individuos que más saben de derecho penal en el país. Entonces, eso es una garantía para usted. Eso de alguna manera evitaba el tema de la doble instancia o de la doble conformidad, que también es importante hacer esa diferenciación, pero con relación a las políticas de juego estaban establecidas y nadie las había atacado. Entonces, ¿por qué ahora que la ley tiene nombre propio o que la investigación tiene nombre propio, sí les parece fatal? Con un perjuicio. Imaginémonos que esto empiece, que ya empezó además, y entonces aparezcan los 250 condenados en única instancia a solicitar la doble conformidad. Entonces, obviamente hay que estudiar cada caso en especial, se establezca, imagínese, la doble conformidad, quedan prescritos esos delitos. Entonces, cuando ese proceso llegue a esa doble instancia, a verificar si en realidad hubo delito, simplemente se tienen que archivar las investigaciones. Entonces, esas personas no cometieron delitos y además hay que indemnizarlos, es decir, terminamos debiéndoles a los delincuentes. Entonces, a mí no me parece que sea viable, ni atractiva, ni constitucionalmente plausible esa teoría, en el entendido, repito, que eran unas reglas de juego que estaban establecidas desde un principio, Beto. Otra pregunta que le hice al doctor Augusto. ¿Y la cadena perpetua? Populismo punitivo, eso no arregla absolutamente nada. Yo creo que no hay ningún penalista formado intelectualmente que considere viable la cadena perpetua, porque primero no soluciona el delito, porque segundo lastima la estructura de la Constitución, porque recordemos que uno de los fines constitucionales de la pena además es la resocialización. Entonces, de alguna manera, la cadena perpetua impide la resocialización porque en plata blanca esta persona no saldría más nunca. Y de alguna manera, eso no es más, Beto, que la fórmula que tienen los poderosos para hacer atractiva y plausible sus políticas de Estado. Pero eso, en términos generales, no soluciona nada. Y le pongo un ejemplo muy preciso. En los temas de delitos sexuales, recordemos que hace unos años, de que estas personas entonces, o que no habían beneficios para las personas que cometían delitos sexuales. Entonces ellos eran capturados en una primera instancia, existía la posibilidad de que aceptaran cargos en esas audiencias y eso obviamente lo desaparecieron. En principio, plausible, la gente decía, estupendo que no haya beneficios. ¿Qué ocurre en la actualidad? Por un tema de populismo. En la actualidad ocurre lo siguiente, como las investigaciones en Colombia son tan precarias y tan malas, y la Fiscalía hace un trabajo muy perverso en temas de investigación, capturan a una persona por un delito sexual. Entonces, ese capturado sabe que no va a tener ningún beneficio, entonces prefiere irse a juicio hasta el final del proceso. Pero en ese camino, entre su captura y el juicio, algún tecnicismo leguleyado, como lo quieran llamar, de su abogado, o porque la fiscalía no embaló bien la prueba o no recogió bien el elemento material probatorio, entonces simplemente no se incluye una prueba y esas personas salen en libertad. Entonces, lo que en un momento inicial parecía que era atractivo desde el punto de vista punitivo, termina siendo un ataque en contra de los derechos de los mismos niños. Entonces, a mí no me gustan los argumentos populistas, me gustan los argumentos, o por lo menos, Beto, que capturen a las personas y que las condenen, así sea por hurtos menores, así sea por abuso, por lo que sea, pero que por lo menos haya justicia.
independientemente del delito. Pero decir que aquí vamos a condenar a personas a cadena perpetua no tiene soporte ni constitucional ni de efectividad contra el delito. ¿Qué le preguntaba de las dos y por qué tienen que ver? Porque la Corte Constitucional nos dio una sorpresa con el tema de la doble conformidad. También nos puede dar una sorpresa acá. Pues También. Y absolutamente. Es que tengo temor de que eso pase. yo no creo que pase el rigor constitucional. Ya pasó el rigor mediático. Y recordemos que el Congreso no es más que un pulmón de la sociedad. Y de alguna manera muchos de ellos legislan conforme a la Como con cáncer. visceralidad de la sociedad. Exactamente. Entonces yo lo que espero es que la Corte Constitucional tenga el rigor de establecer entonces que esto no obedece sino más a una política populista que una política de criminalidad. Empezar sin preguntarle por Matarife. Estábamos ahorita hablando de la libertad de expresión. Si bien se encuentran tipificadas ciertas conductas destinadas a castigar la falsa denuncia, el falso testimonio, ¿usted cree que debería existir una herramienta más eficaz para sancionar a quienes abusan del aparato judicial demandando para callar la opinión de los demás? ¿Cree que debe existir otro mecanismo que los sancione? Los mecanismos que existen, Beto, para mí son suficientes. Lo que pasa es que no los aplican. Desde el punto de vista disciplinario existen sanciones para los abogados que de alguna manera congestionan la administración de justicia con denuncias temerarias. Eso existe, es decir, es que tenemos todas las herramientas, lo que tenemos que hacer es aplicarlas. Existen abogados, además mediáticos, que tienen como propósito amenazar, además amedrentar a través del derecho penal a sus contradictores, bien sea jurídicos o bien sea políticos, a través de delitos, a través de denuncias, a través de demandas. Entonces lo que hay que hacer es aplicarlas en realidad y de alguna manera poner las quejas disciplinarias con relación a las conductas de estas personas. Es que aquí hay un tema de congestión. Nosotros vemos abogados que trinan cada 2 días diciendo es que recibí poder y voy a denunciar a este, a fulanito, a sultanito. Entonces, que esas personas pongan en funcionamiento el aparato disciplinario y el aparato penal para establecer, hombre, sí, esa persona me tuvo a mí su judice en un proceso penal por un delito que no ocurrió, pues simplemente le revierto y tengo que atacarlo entonces por falsa denuncia, por fraude procesal, pero simplemente lo que hacemos es que muchas personas temen ese amedrentamiento y de alguna manera no denuncian. Pero ahí están dadas las condiciones en materia disciplinaria y en materia penal. Además que el fraude procesal y el falso testimonio les ha aumentado la pena, Beto. Entonces ya no son delitos menores, son delitos además que no son excarcelables. Entonces es importante ya establecer que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Las últimas dos preguntas, refiriéndome al tema de la impugnación a la tutela. Ayer decía el señor Lafori, el exdirector de Fedegan, que la tutela que se ganó frente a lo que la interpuso el señor Álvaro Uribe Vélez y el señor Abelardo de la Espriella, ustedes no tuvieron la necesidad de contestarla, que simplemente el juez llegó a la determinación básica de que no era el mecanismo para que Álvaro Uribe Vélez pues interpelara y que era mejor utilizar los mismos redes digitales para que contestara lo de la serie Matarife. ¿Esto es cierto? ¿Y qué puede pasar en la impugnación? Eso no es cierto, Beto. Y voy a pasar por alto alguna advertencia que había hecho además con mis amigos Juan Trujillo y Augusto Campo, además unos abogados Doctor, si además usted no puede hablar de eso, de mayor nivel. El doctor Juan Trujillo dio una respuesta muy contundente además, muy poderosa sobre el tema, bien estructurada, que tenía como propósito destruir además los argumentos. Y le doy una novedad adicional. Ellos nos pasan a nosotros una solicitud de aclaración o de rectificación previo a la interposición de la tutela, a la que yo le respondo estableciendo que era una isla desierta de pretensiones, porque no decía nada ni apuntaba a nada, era un mar de generalidades. Entonces yo desde ese momento consideré que esa tutela no tenía ni ambicionaba mayor futuro. Pero el doctor Augusto y el doctor Juan y todos nos reunimos y ellos dieron una respuesta muy precisa sobre el tema, está en el expediente y ese es el soporte además o la línea de respuesta del juez de primera instancia. Hay que esperar, ese es un camino de doble vía, vamos en la primera parte, un juez
de tutela nos dio la razón. Yo espero que simplemente el tribunal de alguna manera confirme esa decisión, porque yo no veo hoy, Beto, y le soy muy sincero, que eso pueda revertirse. Y si eso llegara a ocurrir, porque además estamos en una democracia, pues así será y tendremos que buscar las alternativas jurídicas que sean precisas para hacerlo. Pero de alguna manera en franca lid, yo considero desde el punto de vista estructural como abogado, desde el punto de vista ideológico, que existen todos los elementos para que se confirme esa decisión en segunda instancia. Yo tengo una demanda aquí en los Estados Unidos por parte de Álvaro Uribe Vélez, pero aquí cambia a un mecanismo que en Colombia está impuesto, que es que la carga de la prueba es de quien acusa de sostener unas acusaciones en contra de la persona que supuestamente está difamando. Aquí es al contrario, la carga de la prueba viene del que se quiere defender para demostrar que esas acusaciones que está haciendo supuestamente temerariamente la persona son falsas. Esto está encaminado a proteger esa libertad de expresión. Pero veo que en Colombia sí se aplica el mismo principio del tema de jerarquía de los personajes públicos, ya que estos tienen una mayor tolerancia frente a unos agravios o a algunas opiniones que pueda tener el pueblo sobre ellos. Entonces, creo que Colombia debería en algún momento, y para esto viene la última pregunta que le quiero hacer, Colombia debería adoptar unos cambios verdaderos a la justicia, no sé si adoptados del derecho americano. Ayer decía el doctor Augusto que a él le gustaría que existieran los jurados, que estos jurados hicieran parte de unas juntas interdisciplinarias, de gente que trabajara, que el mensajero, y que le llegara un correo como esos que llegan de los jurados de votación. Mire, usted le toca ahorita hacer parte de un juicio y usted hace parte del jurado. A él le gustaría implementar esos cambios. Ahora, no quiero compararlo con él, pero quisiera que Sí. me contestara qué cambios a la justicia a usted le gustaría implementar y qué adopciones de medidas que usted le Mire, implementaría a yo le Colombia. doy una respuesta de lo que dice el doctor Augusto, además a quien respeto y me parece un abogado de los mayores quilates y de los mayores respaldos jurídicos. ¿Usted se imagina en Colombia, con esos niveles de corrupción que nosotros tenemos aquí, traer a esos jurados de conciencia a que en un escenario jurídico establezcan responsabilidades? Es decir, tendríamos jurados asesinados, tendríamos gente comprada, es decir, desde el punto de vista quizá de la lógica jurídica puede tener sentido, pero nosotros tenemos que tener en claro que las dinámicas culturales están relacionadas con el impacto específico de cada país y de los sistemas jurídicos. Y yo creo que implantar en Colombia eso es muy complicado desde el punto de vista de que ciudadanos del común participen de manera directa en las actuaciones jurídicas. ¿Qué pienso yo? ¿Y cuál es la verdadera revolución, Beto? Y voy a hacerle un comentario bastante básico, además. Y podríamos aquí estar debatiendo sobre muchas alternativas novedosas en los sistemas judiciales. Acá debemos hacer una sola cosa, Beto. Y me recuerda a esa famosa frase de Eduardo Galeano: no debemos vivir para ganar. Nuestro modelo de vida debe ser nuestras convicciones. Lo que necesitamos es una revolución íntima, una especie de rebelión metafísica con relación a nosotros mismos. Beto, necesitamos que los funcionarios en plata blanca hagan su trabajo, que los funcionarios respondan a sus necesidades personales, que no respondan a ese chantaje del dinero, al atajo de la plata fácil, a la corrupción. Es que tenemos una constitución muy bien estructurada, Beto, pero que nadie aplica. Nuestra constitución además es bellísima desde el punto de vista estético, de la teoría. Nuestro sistema penal está soportado, pero no lo hemos podido llevar a la práctica. Y aquí podemos cambiar todas las leyes que queramos y podemos impartir todas las novedades que queramos. Es más, no hay nada más peligroso para un Estado o para un país que un cúmulo exacerbado de leyes, porque eso habla mal, además, del sistema democrático. Mire, por ejemplo, el sistema americano, la Constitución de los Estados Unidos es muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Lo que necesitamos en realidad es aplicarla, pero necesitamos entonces desmontar el sistema que tenemos en este momento. Estos temas de fraudes electorales deben ser o se les debe aplicar todo el rigor. Entonces, yo no prometería ni ambiciono un país soñado.
Lo que ambiciono es que con los elementos que tenemos a nuestra disposición los utilicemos en beneficio, en realidad, de la comunidad y que utilicemos el derecho como función social y que no permitamos, Beto, independientemente cuál sea su posición filosófica, que todas esas posiciones o que todos esos argumentos sean solubles en dinero, porque de alguna manera eso acaba nuestro sistema. Yo el otro día leía un trino suyo, y no sé si tengo tiempo para comentarlo, eh, y me parecía curioso porque usted una noche había puesto un trino, y yo soy un noctámbulo por excelencia, y donde usted establecía que había tenido alguna vez un encuentro con Carlos Fernando Galán. Y al final puse que era una nimiedad. Para mí no lo fue, y le voy a explicar por qué no lo fue. Porque la vida, Beto, son esos pequeños encuentros con nuestro destino o con nosotros mismos, donde descubrimos que algunas personas pueden hacer un aporte significativo para la vida, porque toman decisiones en masa, porque de alguna manera son importantes para el devenir histórico de un país. Pero hay decisiones muy pequeñas, como esa que usted estableció, que hubiera sido solucionada con una llamada telefónica o con un saludo, porque además uno, Beto, uno encuentra en un momento dado de la vida cierta heroicidad en algunos individuos. Y a veces un solo saludo que uno les dé a algunas personas es un tema importante. Esas pequeñas cosas de la vida que estructuran las cosas gigantescas. Si ese individuo que hoy es un político representativo no pudo cumplir esa cita con el destino, con las pequeñeces o con la vida, pues obviamente cómo nos puede respaldar a nosotros. Y me pareció que era importante porque a mí también en mi carrera o en mi camino personal me he encontrado con personas que para mí tenían un significado importante y que de alguna manera ese encuentro con ellos podía en ese momento generarme o cambiar la línea de mi vida, pero finalmente no ocurrieron y son personas que uno va dejando en el camino. Entonces, por eso para mí el tema no era una nimiedad, Beto, sino por el contrario, me parecía un aspecto sustancial de su vida, porque la posición que usted tiene hoy de referente para muchas personas, de alguna manera le genera ese poder sobre muchos otros y es la invitación a que evitemos hacer caso omiso a veces de las necesidades de muchas personas, porque ahí podemos encontrar la fuente de o bien de satisfacer un destino o bien por lo menos de ser respetuosos con nosotros mismos y darle respuestas de alguna manera satisfactorias y humanas a las personas que los necesitan. Gracias por decirme eso. Y pues esta entrevista pues ha sido muy fructífera en cuanto a que le quiero agradecer porque ustedes realmente, como se lo dije anteriormente, usted es nuestro piso argumentativo, no solamente del activismo, sino del periodismo. Creo que el periodismo se vale de ustedes y nosotros también, porque sin ustedes nosotros no tendríamos esa herramienta jurídica y técnica para poder hacer una serie de denuncias. Beto, Y, más que seguidores, y esto es importante establecerlo, más que tener seguidores, necesitamos seres humanos que se empoderen de sí mismos. Si estos discursos generan esa sensación de empoderamiento, para mí ya es satisfactorio, pero que la gente en realidad se empodere, que no comamos entero, ni de los líderes de la derecha, ni de los líderes de la izquierda, ni de los líderes del centro. Muchos líderes nos venden además humo. En realidad empoderémonos y tengamos una estructura argumentativa, personal, profesional, una valentía, una suerte de dignidad de alguna manera, y eso seguramente nos va a llevar muy lejos a todos. por haber estado, regálenme la ñapa. ¿Hay más grabaciones? Sí, pues claro, hay muchísimas más, Beto. Bueno, doctor, y eso que usted, Ojalá podamos, y pues obviamente hay un tema técnico de evidencia de la prueba. Más que audios, necesitamos es un montón de personas que en realidad insatisfechas con lo que está pasando y que le exijan a los líderes que den respuestas y resultados. entre más audios, entre más pruebas que ellos no puedan refutar de ninguna manera, creo que los llevaríamos a un sin salida, donde en efecto la única salida que tuvieran es actuar. Entonces, cuando hay maneras de cómo se escapan simplemente porque no es literal o porque sale una señora a decir que es que me tienen que creer porque me tienen que creer,
pues, y que la fiscalía funcione en pro de eso, ahí vemos que ellos se pueden salir por ahí, pero si hay más denuncias, si hay más escándalos, si hay más cosas escabrosas, creo que los arrinconaríamos a que la única salida que tuviesen es actuar, y eso es lo que pues conlleva todo esto, doctor. Así es, Doctor, Beto. le quiero agradecer por aceptar esa invitación. Somos pues alternativos. Yo sé que usted pues está presto para todo eso, lo veo mucho en Revista Semana, otorgando muchas entrevistas y que pues que me acepte una a mí, para mí me llena de orgullo y de verdad cambia mi perspectiva y cambia la historia del canal de YouTube en el cual pues No, Beto, es que trabajo. la suya es más importante que las de semana, y todas las demás, créalo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de nuevo. Un abrazo fuerte, Beto.